Bueno, muy buenos días con todos ustedes, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctora. Todavía faltan algunos por conectarse, pero ya están la mayoría, entonces vamos a proceder. Ya Buenos días, doctora. sin más pérdida de tiempo, vamos a proceder ya al inicio del debate. Hoy día, como les digo, pues vamos a tener el debate. Ya el otro tema de violencia de género ya está subido al aula virtual como tarea. Ya les voy a pasar también al chat la distribución de grupo, aunque ya cada grupo sabía el tema que le tocaba, pero de cualquier manera para que lo tengan claro. El día de mañana pues vamos a ver el tema, la parte teórica del tema buenas prácticas en los servicios de salud. Entonces ahora pues sin más vamos a pasar al debate. Cada uno de los grupos pues tiene 35 minutos. Adelante el grupo que le toca el tema machismo y violencia de género, tanto los que están a favor como en contra. Adelante. Doctora, ¿dijo 45 o 35? 35 minutos. Ah, ya. Bien. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo 1 que están, en este caso vamos a hablar acerca del machismo y violencia de género. El grupo va a estar conformado por las ponencias a favor que están a cargo del compañero Cuenca Salazar Cristian, Merona Yeli y Parrales Pinkelli. Las ponencias en contra están a cargo de la compañera Arteaga Dania, Bello Enchundia y Flores García. Las preguntas a favor, la compañera Andrade Gema, Chávez Jordi, Quijije Francisco y Villamarín Pazmiño, Brigitte. Y las preguntas que van en contra están a cargo de los compañeros Álvarez Jimina, Tania Bailón y Jara Anderson. Y quien les habla, el presentador y facilitador de este foro, Lino Ariel Marcelo. Comenzamos dictando lo que son las reglas del debate, pues hay que ser breves al momento de hablar, hay que evitar gritos, no elevar la voz, no salir del tema planteado, hay que respetar los tiempos y tanto a las ponencias y preguntas que están estipuladas, que las ponencias durarán 3 minutos y las preguntas 2 minutos. El participante debe alzar la mano para poder tener la palabra y no se debe interrumpir a quien tiene la palabra. Para comenzar con una pequeña introducción, pues este presente trabajo académico tiene la finalidad de argumentar tanto a favor como en contra del machismo y violencia de género para que dicha información sea parte de un debate con fines de defender y contraatacar el tema y así llegar a una conclusión sobre estos temas y así adquirir nuevos conocimientos. Recalcando que UNICEF nos dice, las mujeres son depositoras de la mitad del potencial mundial. Debemos dar el paso por el progreso sostenible en un mundo con igualdad. A continuación, la lectura de las ponencias a favor del machismo y violencia de género, comenzando con la compañera Kelly Parrales. El machismo se ha conceptualizado como un conjunto de actitudes, creencias, prácticas que han sido establecidas con la finalidad de enaltecer la prevalencia del hombre dentro de la sociedad, además de exponer cómo a lo largo de la historia la figura masculina por naturaleza se representa como un ser superior en muchos ámbitos. Es así que por todo lo que ha aportado y gracias a la demostración de sus capacidades, el hombre es posicionado en un puesto jerárquico mayor. Por ello, se debe tener presente que los hombres, como sexo más fuerte, eran considerados inteligentes, valientes, decididos, y las mujeres, en cambio, se regían más por sus emociones. Sus virtudes eran la castidad, la modestia, la compasión y la piedad. Esto sacado de una revista internacional 2021. Por otro lado, se debe enfatizar que el machismo no surge como una ideología de denigración, sino como una que separe los roles en la sociedad, donde el hombre, por estimar que es el más fuerte, se le asigna los trabajos que requieren más esfuerzo, mientras que al estar seguros de que las mujeres son físicamente más débiles, se les protegía de este tipo de trabajo y se les asignaba uno que se adapte a sus facultades. Con la premisa anterior, no se puede decir que el machismo tiene como principal objetivo violentar y discriminar a un género en su totalidad, sino que surge como una dualidad
donde se plasma que somos diferentes y que esto marca nuestro rol en la sociedad. Lectura de la segunda ponencia a cargo de la compañera Nayeli. Ya, el machismo es algo que proviene de la educación que los padres pueden darle a los niños, jovencitos y adultos. Se considera como un rasgo cultural que tiene un propósito de satisfacer lo que es una necesidad psicológica resultante del complejo de inferioridad de cada individuo del sexo masculino. El hombre desea demostrar que es capaz de tener una decencia masculina, de criar, educar y sostener lo que es una familia. Un macho muestra su masculinidad, diferenciándose de una mujer sentimental y efectiva por su frialdad. Ella ama, pero él conquista. Este despego emocional es parte de lo que es la superioridad del macho sobre la mujer. Por eso, un verdadero macho no puede tolerar que su mujer le pegue o ni siquiera que no le obedezca. Un hombre debe aparecer como el jefe de la casa ante sus amigos, hombres, si no ha de perder su fama. Una sociedad de los hombres débiles y sin crepúsculo sería una sociedad despreciablemente empobrecida sin un rumbo fijo. Por eso es que los hombres son los líderes de la sociedad y de todo lo que tiene que ver con las mujeres. Lectura de la tercera ponencia al cargo del compañero Cristian Cuenca. Bueno, se reconoce que el hombre ha tenido un papel importante en la vida y el desarrollo de las sociedades, puesto que históricamente, e incluso ahora, su rol es el de proveer a su mujer y a su familia de un sustento, ser el jefe de la misma, quien lidera su rumbo. Una de las características que contribuyó a establecer estos roles era el físico, pues como sabemos, el hombre por naturaleza es un ser de fuerza y de coraje, con una mayor capacidad mental y siendo capaz de soportar cargas pesadas y horarios severos, mientras que la mujer no. Es así que le correspondían las labores del hogar, el cuidado de los hijos, de los enfermos, la asistencia a los partos, entre otras. Y bueno, esto era una diferencia fundamental en una sociedad donde la supervivencia dependía del esfuerzo físico. Por ello, lo mínimo que podría hacer la mujer en agradecimiento era atenderlo como se lo merece, siendo sumisa y demostrándole su respeto. El machismo no sería más que la forma correcta y adecuada de contemplar las cosas. Es decir, donde el hombre es el dominante y la mujer es su soporte y quien debe de obedecer. Esto no es nuevo, ha sido así siempre, desde épocas antiguas. Incluso en la religión se observa esto, pues como sabemos se habla de un Dios al que se le llama Señor, no Señora, que además cuando decide bajar al mundo lo hace en forma de hombre, no de mujer. Ya desde el principio, en el primer libro de la Biblia, la cosa empieza mal para la mujer, a la que el mismo Dios sitúa por debajo del hombre. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16, a la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu embarazo y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Lectura de las ponencias en contra del machismo y violencia de género, comenzando con la compañera Flores Mayer. Bueno, si bien es cierto, como lo mencionaba mi compañero Cristian, que estos acontecimientos vienen pasando desde tiempos atrás, pues ahora en la actualidad puedo decir que las cosas han cambiado y esto ha sido un proceso de lucha que llevan históricamente las mujeres, y esto parece un caso muy difícil cada vez, porque cada vez que se alza la voz para reivindicar la posición de la mujer en la sociedad y los derechos que les corresponden, siempre aparecen defensas que intentan evadir a todas costas este tipo de procesos en este ámbito. Por ejemplo, si en este caso las mujeres al momento de poder salir a la calle se sienten inseguras en este aspecto, tan solo por el hecho de que el hombre da como una manera de al momento de que ellas están vestidas de esa forma, las vienen y las juzgan de aquella manera y las hacen sentir inseguras. Entonces, con respecto a esto, no puede ser que estas víctimas sean al mismo tiempo las culpables, si ya un culpable existe. Entonces, a los hombres no se les recrimina con tanta fuerza el hecho de que ellos estén vestidos de una forma o salgan a la calle o muestren sus pechos o sus músculos o cualquier situación, porque se sabe que hay también psicópatas en las calles que hacen esta situación. Entonces,
quejémonos contra ellos y eduquemos mejor a nuestros hijos, que nadie tiene por qué acortar las libertades por miedo. Nuestra prioridad tiene que ser esta, que ninguna mujer se encuentre sola para poder afrontar esta terrible situación y experiencia de violencia y la privación de libertad, que se sienta segura de poder cumplir y realizar lo que ella quiere. Gracias. Lectura de la segunda ponencia a cargo de la compañera Dani. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. En muchos casos, los perpetradores de esta violencia quedan impunes, mientras que las víctimas sufren en silencio o son estigmatizadas. Una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física y sexual, pero esta cifra ha crecido durante la pandemia de la COVID-19, tal y como lo demuestran los datos e informes elaborados por la ONU. Esta violencia puede manifestarse como agresiones tanto físicas como sexuales, hasta acoso psicológico. También puede darse por parte de un compañero sentimental o personas cercanas a la víctima, con expresiones de violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal o también puede incluso llegar al femicidio. La violencia contra las mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos, afecta negativamente al bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia. Mas, sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando así una limitada protección y acceso a la justicia por parte de las mujeres y las niñas. Asimismo, no se hace lo suficientemente para prevenir la violencia y cuando esta ocurre, pues a menudo queda impune. Lectura de la tercera ponencia a cargo del compañero Gustavo. El machismo y la violencia de género han matado a mujeres que dentro de su contexto histórico buscaron defender su postura ante una sociedad donde el hombre ha estado por encima de ellas. Ejemplos claros de ello son muy numerosos. Sin embargo, es necesario resaltar el caso de la francesa Olimpia de Gouges y el de Hipatia de Alejandría. Olimpia redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que fue un texto en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En este último no se consideraba a las mujeres que de igual modo participaron en la Revolución Francesa que permitió derrocar a la monarquía de Luis XVI, pero aún así se las dejó de lado. En último término, Olimpia fue llevada a la guillotina por el radicalismo mediado por 2 hombres, Robespierre y Marat. Otro ejemplo, aún más macabro, radica en la filósofa Hipatia de Alejandría. Ella fue una impulsora de las matemáticas, neoplatonismo, astronomía, entre otros aspectos. Esta en una sociedad marcada por la lucha entre concepciones religiosas representadas principalmente por hombres. Finalmente, ella fue despedazada por una muchedumbre que usó tejas de los techos y conchas de ostras para cortar su carne viva. ¿Cuál fue el motivo? Pues simplemente ella se negó a traicionar sus conocimientos científicos para convertirse al cristianismo. Es decir, fue víctima de la intolerancia de los hombres cristianos ante alguien diferente. Una vez culminado la lectura de las ponencias, comenzamos con la ronda de preguntas. Como ya saben, o se los reitero, alcen la mano quien desea hacer la pregunta. Comenzamos con los grupos que están a favor. Compañero Francisco, tiene la palabra. Ya. Bueno, mi pregunta, bueno, en realidad es sobre si acaso alguien que trabajó duro durante tanto tiempo para la gente, bueno, para su familia en sí, alguien que tuvo que sufrir bastante, digamos, no solo por el trabajo, sino porque en tiempos anteriores hubieron demasiadas guerras, a las cuales los hombres estuvieron obligados a hacer servicio militar y obligados a pelear por su país. Entonces, no sé, quizás ellos no merecen algo de respeto o algo de ah, autoridad. Bueno, esa es una pregunta un poquito floja, creo. Pero también algo que me pareció un poco curioso fue también que en algunos de los argumentos que están en contra de esto, veíamos también que se hablaba sobre la violencia hacia la mujer.
Bueno, hay que remontarnos también a que los animales, o sea, todo ser viviente sobre la Tierra ha sido, ha dejado varios vestigios sobre algo llamado la violencia innata. No muchos animales la tienen muy desarrollada y muy, o menos desarrollada en sí, pero esta siempre está presente en cualquier tipo de animal. Nosotros somos animales, siendo un animal con más raciocinio, pero en sí tenemos violencia, no solo nosotros los hombres, sino también las mujeres. Bueno, la mayoría de ustedes hablaron solo sobre la violencia del hombre hacia la mujer, pero nadie habló sobre la violencia de la mujer hacia el hombre. Casos que se han dado en la vida real, justamente en estos tiempos y tal vez antes. Pero como es algo que la mayoría cree que es, no le da importancia en sí. En sí, bueno, ¿es acaso que esto no les interesa? O bueno, digo, la violencia abarca no solo, la violencia de género abarca los dos sexos, no solamente el género femenino. Cualquiera puede responder la pregunta, ya que la mayoría de los tres argumentos en contra hablaba solo sobre ello. Compañero Gustavo tiene la palabra. Sí, Francisco mencionó que acaso quien trabaja tan duro no merece respeto, pues en respuesta a ello se sabe que actualmente las mujeres también desempeñan cargos que implican gran cantidad de esfuerzo, tanto físico como mental. Y por otro lado, la violencia en contra del hombre es una lucha que le corresponde a los hombres y más no a las mujeres, pues en este debate estamos hablando en contra de la violencia a las mujeres. Discúlpame, compañero, incluso en tu mismo fondo dice violencia de género, no violencia hacia la mujer. Estamos hablando sobre violencia entre géneros en general, cualquier tipo de género, como ahora hay muchos. Hablamos de entre género femenino, género masculino, o bueno, la ideología de género, que si eres bisexual, si eres, aunque eso en realidad no, eso sí se le ha llamado género, pero yo hablo más bien sobre los tipos de sexo cromosómico, el género masculino y el género femenino. Tiempo. Otra pregunta, por favor. Compañera Brigitte tiene la palabra. Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de las violencias de género en las agendas nacionales e internacionales, ya que nunca en tantos países se ha contado con leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de las mujeres y niñas. Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia, y cuando esto ocurre a menudo queda impune. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de cuidar a nuestros hijos y crear hábitos apropiados de educación y diferenciación en actitudes como aptitudes dentro y fuera de la casa para una correcta actuación moral? Compañera Daniel tiene la palabra. Bien, respondiendo a la pregunta, la educación falla porque hay muchas cosas o hay demasiadas cosas que nosotros pasamos por alto y con las que no podemos ser lo suficientemente serios. En este caso, los padres van a tener una gran responsabilidad y compromiso en brindarles un buen ejemplo a sus hijos y así promover los derechos de igualdad. Como por ejemplo, dividirse las tareas del hogar de manera equitativa. A esto me refiero que lavar los platos, cocinar, planchar, etcétera, no solo les compete a las mujeres, sino más bien tanto hombres como mujeres somos capaces de hacerlo. Asimismo, los juguetes de niños generalmente van a ser aventureros, deportivos, de construcción o de ciencias, y los de las niñas van a ser generalmente de cuidado, ya sea del hogar, planchas o máquinas de coser, escobas o muñecas con forma de bebé. Lo mismo va a ocurrir con la ropa, no enseñarles que el rosa es únicamente de mujer y el azul es únicamente de hombre. Recordemos que solo son colores y estos no tienen distinción. Entonces, para enfrentar esta situación es importante promover el acceso a juguetes o actividades según su interés y no de acuerdo a condiciones de género. Bueno, estas serían algunas formas de cuidar y de enseñarle buenos hábitos a los hijos. Compañero Gustavo tiene la palabra. Sí, el machismo jamás conducirá a que los niños actúen moralmente, solo les generará incluso odio contra las mujeres, que eso sería ya llegando a un punto de misoginia.
Y en respuesta a la pregunta, la forma de cuidarlos y crear esos hábitos es enseñándoles a respetar y amar, tanto padres como madres, mediante el ejemplo. Se acabó el tiempo. Sí, cualquier pregunta que sí. Compañera Gemma tiene la palabra. Un verdadero hombre es aquel que puede sostener un hogar demostrando suficiente masculinidad y se va a diferenciar siempre de una mujer que se muestra más sentimental. ¿Por qué considerarían que una sociedad sin hombres como líderes puede ser mejor? Compañera Pamela tiene la palabra. Bueno, pues una sociedad necesita de un líder, pero este líder no necesita ser necesariamente hombre, pues el liderazgo no es un rasgo masculino, es un rasgo que tiene que ver más con la inteligencia y la capacidad de una persona para poder dirigir a los demás. Entonces sería algo ilógico decir que una sociedad sin mujeres o sin hombres no va a tener un buen liderazgo, porque esto, como ya lo dije al inicio, no es propiamente de los hombres, simplemente es de cómo una persona sea capaz de realizarlo. Compañera Gemma tiene la palabra. Sí, pero en este caso hablamos de que las mujeres se van a mostrar más sentimental, incluso en el ámbito de que si es mamá o no, siempre la mamá va a ser la que va a tener como que un poco más de soltura, porque va a sentir un poco de pena por sus hijos y siempre es como la que va a soltar. Entonces, un hombre siempre se va a portar recto, entonces va a ser como que el que tenga el liderazgo siempre. Compañero Jordi. Aportándole lo que dijo la compañera Gemma, estamos hablando de la fortaleza mental que tiene un hombre en comparación a la mujer. Un hombre es más decidido y más constante en sus pensamientos. En cambio, una mujer suele dudar mucho en los mismos, ya que intervienen muchos factores, entre ellos los emocionales, entre hacerlo y no hacerlo. Por ejemplo, un caso particular es el de tener o no hijos. Ahí hay un caso en que las mujeres los piensan demasiado. Se acabó el tiempo. Otra pregunta. Compañero Jordi tiene la palabra. Bueno, dicho todos los argumentos que ya hemos leído más de una vez, mi pregunta es que si un hombre no es capaz de guiar a su esposa o a su hija para que haga lo que debe y cómo se debe, ¿cómo podrá lograr que sus hijos se vuelvan una persona de bien? ¿Y cómo se sabrá quién es, que él es el quien manda en su hogar y que tiene la última palabra? Compañera Pamela. Pues es muy sencilla la respuesta. Va a haber una mujer que sea la líder y va a ser el sustento de la familia. No se necesita de un hombre que sea el líder de la familia, en el que mande, en el que tenga la última palabra. Simplemente se necesita a alguien que cumpla el rol de la cabecera del hogar. Y este puede ser una mujer, simplemente. Sí. Compañera Gemma tiene la palabra. ¿Cómo una mujer podría dividirse el tiempo entre mantener un hogar, o sea, sostenerlo y cuidar también de los hijos? Compañero Jordi. También quiero acotar y mencionar lo de la pregunta pasada. Las emociones de las mujeres no van a permitir que cuiden correctamente al hijo y que lo enderecen. Ya hemos visto muchos casos de que los hijos se vuelven muy malcriados por esto, porque las mujeres son muy emocionales y les permiten hacer lo que ellos quieran, después de que estos les hagan un llanto o algún drama, les permiten hacer lo que quieran. Así que... Se acabó el tiempo de esta pregunta.
El siguiente grupo, que es el grupo que está en contra, puede comenzar con sus preguntas. Compañera Jimena tiene la palabra. Ya, de acuerdo con lo que se dijo en la ponencia de la compañera Nayeli, que es de un macho muestra su masculinidad diferenciándose de la mujer sentimental y afectiva por su frialdad, ya. ¿De qué manera se puede como corroborar o certificar que este hombre, este macho, se encuentra estable emocionalmente? Compañera Nayeli tiene la palabra. Ya, el macho aquí se va a encontrar establemente emocional porque él va a tomar decisiones asertivas tanto en su hogar como en la sociedad. Este macho también no va a actuar por impulsos y va a tener lo que es el cuidado de su autoestima. Cabe aclarar que en varias relaciones hay veces que las mujeres no obedecen al macho y él va a actuar por sus impulsos, pero mediante no sea así, el macho va a estar tranquilo y no va a actuar, así por decirlo, por sus impulsos. Y va a estar y no se preocupa por un futuro, sino que vive el presente. Compañera Kelly tiene la palabra. Bueno, acotando lo que mencionó la compañera, es importante resaltar que bajo estudios, en este caso se asume que la mujer es más emocional que el hombre, porque los núcleos que se encargan de transmitir lo que son las emociones, en las mujeres específicamente, provienen de lo que es el habla, mientras que en el caso de los hombres, esto proviene a nivel de lo que es la corteza motora, lo que quiere decir que el hombre no va a actuar por impulso. Compañera Jimena tiene la palabra. Ok, respondiendo a lo de las dos compañeras, pues si ya nos metemos en lo que es estudios, técnicamente el ser humano tiene que expresar sus sentimientos para poder estar bien establemente. Y desde antes se ha venido diciendo que los hombres son fríos, entonces ya es como que se ha estipulado, y los hombres a sí mismos ya no pueden expresar sus sentimientos porque ya no estarían demostrando su masculinidad o su ser de macho. Entonces, eso es lo que ha venido siendo el frío y estipulando eso de que un hombre tiene que ser decisivo y todo esto, pero tiene que expresar sus sentimientos, tiene que demostrar su vulnerabilidad, lo cual no se hace. Se acabó el tiempo de esta pregunta. Compañero Jara tiene la palabra. Muy bien. Mi pregunta es muy concreta. Base a todos los argumentos que acabo de escuchar, quiero que uno de ellos me conteste esto. ¿Por qué no tienes en cuenta que provienes de una mujer? Que seguramente tienes familiares que son mujeres y sustento del hogar en la mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué haces de menos un género por el simple hecho de ser mujer? ¿Acaso tú te consideras superior? ¿Acaso tu ego es tan vano que no te deja ver la realidad de las cosas? Compañero Jordi tiene la palabra. Bueno, esto más que una pregunta, esto no es una pregunta lo que realizó el compañero. El compañero realizó lo que comúnmente lo veríamos como un ataque. Atacó al hombre sin argumentos, nada más. Y esta lucha es por igualdad o no por equidad, cuando debería ser lo contrario, debería ser una lucha por equidad, ya que la igualdad es un concepto demasiado mezquino, por decirlo así. Compañero Francisco tiene la palabra. Acotando también para lo que bueno, respondiendo a su acusación, podemos decir también que sin un hombre no existe vida. Nosotros somos la semilla que plantamos, nosotros damos vida, ellos la mantienen, la crean y bueno, la sacan del útero y ya. Pero nosotros, los hombres, somos los que ponemos lo innecesario para poder formar un nuevo ser, ya que sin nosotros ya no habría nada. Y contando también de que si damos lo que una mujer mantiene el lugar, sí puede ser cierto, pero estamos hablando de ancestros.
dado que estamos hablando de que el machismo y todo esto, es poco probable de que una mujer haya logrado mantener a alguien en tiempos anteriores, peor aún a toda una familia. No es imposible, pero es muy poco probable. Compañera Pamela. Bueno, de hecho, hay ciertos estudios que han determinado que antes, en realidad, los hombres no era que se dividían para ir ellos a cazar y las mujeres a cultivar, sino que elegían a aquellos que eran mejor potenciados o con mejores habilidades para la caza, entre ellos se encontraban incluso mujeres. Entonces, el argumento que dijo el compañero al final puede ser erróneo, pues sí había mujeres que podían ayudar y mantener a su familia en esos periodos de antes. Tiempo, se acabó el tiempo de esta pregunta. Compañera Pamela. Muy bien, ahora basándome con uno de los argumentos que dijo uno de los ponentes y los otros argumentos que se dieron en las preguntas, mi pregunta es, ¿por qué si ustedes consideran que el hombre es más inteligente y racional y la mujer solo se guía por lo emocional y no es racional? Entonces, ¿por qué durante toda la pandemia y inicios del COVID-19, aquellas mujeres presidentas, y tomen en cuenta que el presidente es el último que da la orden para que se dé, fueron las que mejor pudieron controlar el tema, incluso salvando millones de vidas de sus habitantes, mientras que los presidentes hombres se dejaron llevar más por sus creencias personales de que era solo una gripe, causando muchas muertes en sus países respectivos? Compañero Francisco tiene la palabra. Recordemos que España tiene, si no mal recuerdo, creo, no estoy seguro, creo que tiene una presidenta. Y aún así España fue en el inicio de la pandemia el centro de todo el COVID dentro de Europa, ya que fue el país que más se había expuesto. Y otra cosa, un presidente no toma la decisión a la ligera, tiene que consultarlo con el resto de los miembros de su equipo. Por eso tenemos, por ejemplo, aquí en este país tenemos una asamblea. Y un presidente, si quiere, digamos, yo mañana quiero que esta ciudad no sea parte de mi estado, no puede hacerlo. Tiene que primero ir a la asamblea vota, y si la mayoría están a favor, ellos la sacan, o así. Es un ejemplo. Compañera Pamela tiene la palabra. Claro, sin embargo, podemos tomar en cuenta no solo España, porque en España también el problema fue más por el tema de sus pobladores, sino que podemos tomar en cuenta a Brasil o incluso Estados Unidos, donde sus propios presidentes lo tomaron muy a la ligera y no pensaron mucho en temas racionales como la lógica y pensar en que era un tema de salud, sino que lo pensaron más desde su punto de vista, ocasionando que accionaran muy tarde contra esta pandemia, haciendo que muchas personas se murieran. Está terminando el tiempo, señores. Concreten. Bueno, recordemos también que aunque tú le digas algo a una persona, esa persona puede hacer caso omiso a tu decisión. Digamos, si a mí me dicen que no haga esto, yo puedo decidir si quiero o no quiero. Así que, aunque un presidente vaya a enviar una orden a todos sus ciudadanos, los ciudadanos tienen la decisión de hacer lo que ellos quieran, ¿no? No están obligados porque nunca dieron una pena a hacer caso omiso. Hasta que, bueno, eso fue en sí lo que desencadenó toda la pandemia. Nadie le tomó importancia. Aunque los gobiernos hubieran dicho que sí, esto puede hacer esto, puede matarnos a todos, bla, 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 bla. La gente aún así le daba igual. Seguía saliendo, seguía haciendo fiestas, seguía haciendo cualquier otra cosa que no sea mantener lo que era la cuarentena o la distancia social. Si esto que tú ya has dicho que un presidente obligaba a todos Se acabó el tiempo de la pregunta. Listo, como una conclusión final tenemos que, de acuerdo a lo escuchado y lo planteado tanto en preguntas como ponencias, el machismo y la violencia de género ha existido desde siempre, como lo han ejemplificado, donde podemos analizar que es una problemática que se viene arrastrando desde años pasados, dejando así un largo camino por recorrer buscando la igualdad de género. Además tenemos una sociedad que nos juzga mucho, nos define, y esto sin importar el género. El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Eduardo Galeno.
pues faltando 44 segundos, he finalizado el foro de este debate. Muchas gracias. Muchas gracias también. Felicitaciones al grupo y vamos con el segundo tema de debate. Ya, doctora, ¿podemos comenzar? Adelante. Espera que faltan unos compañeros de prender la cámara. Bueno, entonces, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs. Buenos días, doctora Joaquina Gil Ramos, docente de la asignatura de Socioantropología, estimados compañeros. Iniciamos haciendo conocer las reglas de intervención en este panel, que tiene como tema matrimonio igualitario y adopción homoparental. Ahora, como primer punto, hay que tener en claro que los argumentos presentados no son en sí las ideologías de los participantes. Entonces, se va a designar un tiempo para cada participante. En el caso de los ponentes tendrán un tiempo de 3 minutos y en el caso de las preguntas un tiempo de 2 minutos. En lo que son las reglas tenemos en claro de que no se va a poder interrumpir durante el tiempo de participación de otro compañero y se va a respetar la opinión de cada oponente. Ahora, para dar una pequeña introducción, el matrimonio igualitario va a ser básicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, un matrimonio homosexual, un matrimonio gay, que va a estar unido en lo que sería biológico legal y que es concertado mediante ciertos ritos o formalidades legales con el fin de establecer y mantener una comunidad de vida en interés. Por otro lado, aunque se han aprobado las uniones entre personas en diferentes países, la situación no es igual en relación con la formación de una familia, pues en algunos lugares permanece la negativa ante la adopción de niños por parte de matrimonios homosexuales. Dada esta pequeña introducción, empezaremos con las ponencias del equipo que está a favor de este tema. Entonces le doy la palabra al compañero Olger Vinces, acordándose de que tiene un tiempo de 3 minutos. Bueno, como es de conocimiento general, el humano ha sido caracterizado a lo largo de su historia como un ser de constante cambio y evolución, no solo a nivel físico, sino a nivel social, cultural y político. Es gracias a esto que hoy en día contamos con una sociedad que dispone de una gran cantidad de facilidades, dejando atrás ciertas características muy poco favorables para esta, como lo era el racismo, la xenofobia, la esclavitud, etcétera, pasando a ser una sociedad que va mayormente en búsqueda de lo que es la igualdad y en contra de todo aquello que representa una forma de discriminación, ya sea para una persona o para un colectivo. Con lo mencionado, es fácil abordar el tema del matrimonio igualitario, puesto que, acotando también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más concretamente el artículo 1 que menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos. Asimismo, el artículo 7 que menciona que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igualdad de protección de la ley. Podemos decir que no es aceptable que actualmente de los 195 países que han ratificado el documento, alguno de estos no tenga aprobada esta normativa de los matrimonios igualitarios, dado que esta cuestión viene a representar no más que una clara violación a los artículos que mencioné, así que de igual forma va directamente en contra de la igualdad, dado que está favoreciendo una disparidad social hacia las parejas del mismo sexo, al no otorgarles la misma libertad que disponen el resto de las personas al momento de optar por el matrimonio con sus parejas, existiendo una clara distinción al momento de buscar la libertad y la igualdad. Con respecto a la adopción homoparental, em, esta es también relativamente sencilla de abordar, partiendo también de la Declaración Universal de los Derechos,
humanos. No obstante, en varios países esta problemática de la adopción homoparental sigue aquejando a esta población del colectivo LGBTQI más que todo, dado que no se ve como algo culturalmente aceptado el que una pareja eh, que no se tome como normal adopte a un niño, dado que esto puede tener una gran cantidad de bullying, asimismo puede tener cierta discordancia al momento de su crianza, dado que puede ser una pareja de hombres, una pareja de mujeres, algo que está apartado de la visión que se tiene como normal de una familia. No obstante, hay varios estudios que también mencionan que esto no es algo que pasa, y aunque pase, no tiene distinción alguna, puesto que los niños llegan a verse afectados significativamente por el bullying, independientemente de si sus padres son o no del mismo sexo. Asimismo, respecto a la forma de crianza, no hay una evidencia concreta que apoye una diferencia notable con lo que respecta a la crianza de los niños, puesto que al momento de analizar cómo es su comportamiento, no se ha visto una diferencia. Disculpe, se acabó el tiempo. Siguiente ponente, Marife Moreta. Bueno, con respecto al matrimonio igualitario, tenemos que saber que según el sitio web de Ecuador Legal se puede definir el matrimonio de la siguiente manera. Matrimonio civil es en sí la unión de dos personas que se contrae, formaliza e inscribe ante autoridades civiles, como lo son el registro civil, administración pública, jueces o autoridades municipales, y no ante las autoridades religiosas ni siguiendo el rito de alguna religión, como lo es el matrimonio religioso. El realizar el matrimonio por lo civil en cierta parte tiene un principio de protección para la nueva familia. Si bien desde un punto de vista emocional nosotros colocamos al matrimonio como una unión netamente amorosa, desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos interesa ahora, se debe observar a este como lo que es, una asociación que le da amparo legítimo a una pareja que en ocasiones junto con sus bienes, y así auxiliarse en situaciones donde resulta importante estar relacionado legalmente, como lo son el cobro de pólizas de seguro de vida, los beneficios económicos, trámites de nacionalidad, entre otros. Asimismo, negar la posibilidad de contraer matrimonio a las personas del mismo sexo los posiciona a estos en una situación de vulnerabilidad frente a los beneficios que legítimamente deberían poder obtener al compartir su vida con su pareja, siendo esto una clara forma de discriminación que se ve apoyada en fundamentos arcaicos de un modo de vida de antaño que injustamente se les quiere obligar a vivir. Mientras que por el lado de la adopción homoparental, es esencialmente el principio del interés superior del menor lo que va a justificar la aceptación de diversos modelos de familia. Que estos se encarguen de brindar la crianza y el cuidado necesario a millones de niños que se encuentran en la deriva. Asimismo, nosotros decimos que la adopción no recae sobre los padres adoptivos, sino especialmente sobre el menor adoptado, puesto que no existe un derecho a adoptar expresamente consagrado, mientras que sí existe el derecho de los menores a ser adoptados y a convivir en un ambiente de respeto y tolerancia. De esta manera, el discurso jurídico sobre la adopción homoparental debe versar inicialmente sobre la posibilidad de que los menores puedan hacer parte de una familia y desarrollarse plenamente en un entorno de hogar. Resulta ampliamente discriminatorio excluir a las parejas LGBTIQ+ de la posibilidad de brindar un hogar a los menores que lo necesitan, pues incluso el modelo de familia tradicional de padre y madre, que sé que se desea retratar en este debate y que sé que se mencionará como lo idóneo, está muy lejos de la realidad latinoamericana, ya que según un estudio de mapa de la familia publicado en 2015, el 84% de los niños que nacen en Colombia, que es un país vecino, es criado por madres cabezas de familia. Ahora, en el entorno nacional, Ecuador tiene leyes que castigan severamente el abandono infantil. Esto tiene una repercusión negativa, pues impide que muchos de aquellos de los que no están preparados para la paternidad los den adopción, generando así altos índices de violencia, donde el 55% de las formas de maltrato corresponden a negligencia paterna. Y las madres biológicas, que en el 93% de los casos, según la DINAPEN, se hacen cargo de la crianza, son las principales agresoras. Esto a diferencia de lo que plantea la Academia Americana de Pediatría en el 2003, donde en la adopción homoparental se vieron beneficios como reducción del fracaso escolar, compromiso y motivación por parte de padres adoptivos, estabilidad económica, aumentó la que los niños criados por parejas lesbianas tienen más autoestima. Se acabó el tiempo. Siguiente ponente, Jaime Valencia. En cuanto al matrimonio igualitario, vamos a comenzar la ponencia con la parte a favor del matrimonio igualitario, que tenemos que tener muy en claro que esta argumentación no se basa de que si está bien o está mal, sino que es una cuestión de derechos.
Hablamos de personas que tienen total libertad de potestad de poder ejercer su derecho de libre expresión y decisión, y todo esto va a ser prohibido por el Estado, y más sabiendo que vivimos en un Estado laico. Los Estados no pueden justificar la exclusión de las parejas homoparentales de las instituciones del matrimonio, y esto para las parejas homoparentales no es solamente adquirir un privilegio, sino que es conseguir ser tratados como el resto de los ciudadanos y hacer válidos sus derechos que se les arrebata por cuestión de pensamientos erróneos que lo único que hacen es no permitir avanzar. Hablamos de personas que son libres de poder elegir con quién estar y si tienen el deseo de formalizar su relación en la parte legal para gozar de estos privilegios que solamente se les confiere a las parejas heterosexuales, como el de la custodia infantil, el derecho a la herencia y a la propiedad, visitas hospitalarias. Si tienen el deseo de legalizar todo esto, son libres de hacerlo. En cuanto a la adopción, a los niños les va bien en hogares donde son amados y respetados, como bien sabemos. Esto va a ser muy independientemente del género de los padres. Los niños ya nacen en núcleos familiares homoparentales, son adoptados y criados por estas parejas. Al estar casados, los padres les pueden ofrecer una mayor estabilidad de vida. De hecho, se ha visto estudios donde garantizan que mayormente las parejas homoparentales tienen una estabilidad económica muy buena, que esto le facilita a los niños que suelen adoptar para tener esta estabilidad familiar. Pero esto no solamente se basa en un estado de género. Tanto una pareja homoparental como una pareja heterosexual son totalmente capaces de tener un hijo. La cuestión ya no es del género, sino más bien de la persona y de la actitud que tenga. Ese es el argumento. Ok, entonces una vez escuchados los argumentos del equipo que está a favor, vamos a escuchar las ponencias del equipo. Entonces le toca al compañero Johan de Mera. Muy bien. El matrimonio igualitario, ya nosotros podemos dividir varias posturas en lo que es definiendo la palabra matrimonio. Decimos que la palabra matrimonio viene del latín matrimonium, la cual proviene de matrem, que significa madre, y el sufijo monium, que significa calidad de. Matrimonio tiene un origen similar al de patrimonio, que está formado por pater, que significa padre, y el sufijo monium. El patrimonio va a reflejar los bienes adquiridos por herencia, mientras que el matrimonio refleja la unión entre marido y mujer. Muy bien. Sabiendo esto, nosotros decimos que si no hay una madre potencial, no puede haber matrimonio. En ese aspecto, el matrimonio igualitario es carente de sentido, pues no existe una potencial madre en ningún momento, tanto de hombre con hombre o mujer con mujer. Por otro lado, el matrimonio se ancla en dos aspectos importantes, uno biológico y otro social. El biológico en el hecho de que únicamente mujer y hombre pueden procrear entre ellos mismos. Recordemos que el matrimonio siempre es de dos. Y el social en el hecho que está comprobado que el niño tiene mayores posibilidades de crecer sanamente en un ambiente rodeado de su familia, padre y madre. Y si hay ausencia de uno de estos dos, el matrimonio no existe. Respecto a la adopción homoparental, se tocan varios puntos controversiales, tales como los conflictos de identidad sexual que pueden crear en los niños, las afectaciones en el desarrollo personal como mayores niveles de ansiedad, problemas de adaptación con la sociedad y problemas psicológicos, así como los derechos humanos. Acotando este último punto que acabo de nombrar, voy a acotar lo que dijo la compañera Marifé, de que no existe el derecho de adoptar, sino que existe el derecho a ser adoptado. El niño tiene el derecho superior de recuperar lo que ha perdido en la naturalidad, un padre y una madre. El niño no es un producto para satisfacer un anhelo emocional, ideológico o político. El niño es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ok, ahora continuamos con la ponencia del compañero Lewis Velázquez. Para comenzar hablando del matrimonio igualitario, me parece que permitir el matrimonio igualitario alteraría el orden de la naturaleza de la familia. Jamás podrá igualarse a una familia con padre y madre integrada por varón y mujer, que una familia con alguien que no está de acuerdo con su sexo y que pretende ser lo contrario a lo que es. Y en la adopción homoparental, el menor al encontrarse en un ambiente ajeno a la realidad social puede sufrir alteraciones en su personalidad, al observar que sus padres o madres tienen tendencias, costumbres o hábitos que bien merecía reproducir,
Además que estas conductas desalientan la conformación tradicional e ideal de la familia, lo cual lleva de manera implícita en la procreación. Hay estudios realizados como la de la psicóloga, psicoanalista y directora del Instituto de Infancia y Adolescencia en Barcelona, Verónica Brunstein, quien advierte que el ser humano aprende de sus cuidadores desde muy pequeño. Esto gracias a la imitación e intercambio afectivo. Señala un ejemplo que estriba en los juegos de la infancia basados en la serie de información adquirida desde pequeño, como se puede observar en los niños de 2 años que juegan a las mamás y a los papás, reproducen y repiten las formas que se relacionan con sus padres. La identificación es un proceso normal y necesario para la construcción de la personalidad. Para asumir la maternidad y paternidad, los modelos que se interiorizan desde la infancia vuelven a cobrar vida importante. La imitación se lleva a cabo de pesar que los padres les ordenen que no la realicen ciertas conductas, porque los menores son una copia fiel de la personalidad de los progenitores. Adoptan todas las cosas positivas, pero también hacen suyas sus mismas y defectos. Bien, una vez escuchada la ponencia de nuestro compañero, avanzamos a la última ponencia, que sería de la compañera Odalis Boros. Bien, cuando se habla del matrimonio, nuestra pareja principal era representada por un hombre y una mujer. Esta era la visión con la que el mundo ha ido creciendo a lo largo de todos los tiempos y es algo que se debería mantener. Cabe destacar que el hombre y la mujer al unirse pueden procrear y así generar una nueva vida, algo que es muy complicado en cuanto a las relaciones de ambos sexos, puesto que ellos no pueden hacerlo, lo que tienen que realizar es irse a vías externas. Pero desde ya sabemos que esto es totalmente todo lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados o a lo que se ha ido extendiendo a lo largo de los años. En uno de los artículos encontrados, en base a la información buscada, encontré uno donde Inés en el 2017 menciona algo parecido o que sustenta a lo que trato de decir, que es que el hombre está asociado con la masculinidad y la mujer está asociada con la feminidad. Esto es importante, este complemento es importante no solo para el buen desarrollo de un niño, sino también para la estructura de la sociedad en su conjunto. Asimismo, nosotros al hablar de permitir la adopción homoparental, estaríamos creando una mala imagen y los niños se estarían familiarizando o creyendo que esta es la manera de la cual nosotros tenemos que formar una familia. Es decir, que si tiene 2 padres, entonces él va a ir con ese pensamiento de que de esta manera tienen que seguir ese ejemplo, por decir así. Y hay que destacar algo bastante importante que no se ha mencionado. Los niños que son hijos de padres, por ejemplo, de 2 padres o de 2 madres, suelen sufrir bastante de bullying o de acoso, ya sea cibernético o físico. Y si nosotros vamos a adoptar un niño, lo que tenemos que hacer es otorgarle felicidad, es otorgarle una seguridad. Entonces, al adoptar un niño y crearle esta inseguridad porque no puede ir a su colegio y ser juzgado por sus compañeros porque no están acostumbrados a este tipo de formación familiar, de estructura familiar, le va a crear a él mucha inseguridad, mucha tristeza, y es lo que no se busca al momento de nosotros adoptar a alguien, porque tenemos la responsabilidad de hacer feliz y no de causarle una infelicidad. Bien, una vez escuchadas las ponencias de ambos equipos, vamos a continuar con lo que sería la ronda de preguntas. Entonces empezamos con el equipo que está a favor del matrimonio igualitario. Entonces quien desea participar, que hace la mano, teniendo en cuenta que la participación será de 2 minutos. Ya empezamos con Cristel López. Bien, empezaré primero que nada mencionando que el alentar estar en contra de la libertad de ser, en este caso hablamos específicamente de la libertad de mantener un matrimonio igualitario, alude directamente a la discriminación. Y es así como nuevamente volvemos al pasado y descalificamos a las personas que quieren vivir libremente de prejuicios. Bien,
Para adentrarme en mi argumento, antes que nada, antes que hacer mi pregunta, me gustaría mencionar uno de los argumentos que mencionaron las ponencias. Bien, decían que resaltan, más que todo, que el niño sigue al pie de la letra las conductas que realiza su padre o su madre. Es decir, toman como ejemplo acciones que se realizan en su ambiente en muchos casos, lo cual, de hecho, en muchos casos sí es indudable. Sin embargo, bajo este concepto generalizado, planteo mi primera pregunta. Todos los jóvenes adultos que han crecido en un ambiente de padres heterosexuales, ¿son respectivamente también heterosexuales? Hago esta pregunta ya que dicen que los niños realizan sus acciones en base a lo que ven en su crianza. Entonces, bajo esta lógica, cuando sean jóvenes, todos los hijos de padres heterosexuales deberían tener las mismas preferencias que sus padres. Sin embargo, esto, como sabemos, no ocurre de tal modo. Y tomando en cuenta esto y bajo lo que sería esta lógica, planteo la pregunta: ¿muchos padres heterosexuales entonces estarían criando de manera no adecuada a sus hijos y no estarían dándole el ejemplo correcto cuando estos tienen preferencias hacia otras personas del mismo sexo? ¿O cómo justificarían la generalización que realizan aludiendo al concepto de que los hijos siguen el ejemplo de sus padres todo el tiempo? Puede responderla cualquiera. Entonces, si no hay respuesta de la pregunta que hizo la compañera Cristel López, entonces avanzamos con otra pregunta. Ya. Bueno, en mi pregunta tenemos que al dialogar acerca del matrimonio igualitario, o también conocido como matrimonio homosexual, sabemos que en sí nos referimos a la unión de dos personas del mismo sexo biológico, lo cual es sencillamente no tiene mayor ciencia que dos entes que comparten una ideología y tienen una forma de afecto entre sí. Ahora, cuando nos centramos en el hecho de que una pareja homosexual pueda obtener el derecho de brindar un hogar a un ser, suele surgir muchas oposiciones con argumentos pobres de decir que una familia está solo conformada por un hombre y una mujer, por el hecho de que estos pueden procrear una vida. Pero no significa que esta familia o esta unión entre hombre y mujer puedan brindarles a este nuevo ser un hogar, ya que esa palabra va mucho más allá que una simple vivienda, con mamá y papá. Quiere decir, un hogar es un lugar seguro, un lugar que genera paz y calma. Y es aquí donde surge mi interrogante. ¿Es justo impedir que una pareja homosexual forme una familia que en cierta medida cuenta con una mayor planificación al momento de acudir a la adopción de un niño y de esta forma brindarle el derecho al niño de ser amado, sentirse protegido y sentirse parte de un lugar, puesto que en la mayoría de casos de adopción estos niños suelen haber sido abandonados por parejas heterosexuales que no supieron llevar a cabo la responsabilidad de traer a un nuevo ser a la vida, lo cual abandonaron posteriormente? Le doy la palabra a Belén Chávez. Bueno, refutando lo que dijo Naomi, yo creo que el tener un papá y una mamá sería lo indicado para una familia. Y si tienes un matrimonio que son igualitarios,
podría causar muchas consecuencias, como están los daños psicológicos, como están el bullying, porque a medida que va creciendo, el niño primero no va a saber que una familia consta de un mamá y un papá. En cambio, si va a un matrimonio igualitario, va a haber los mismos sexos. ¿Y cómo sería ahí para construir los valores de una familia? ¿Y cómo saber si él va a construir o va a ser como los papás que tiene o va a seguir los mismos ejemplos de los papás adoptivos? Es que en sí, al momento de que esta pareja cría a su hijo, no significa que el hijo vaya a seguir el mismo ejemplo de él. Y no tiene nada de malo si es que en su pensamiento llegase a seguir sus pasos, pero es que los padres tienen la responsabilidad de indicarles que en sí tienen toda la libertad de elegir su preferencia sexual y tienen que brindarle educación sexual en el aspecto de, ¿sabes qué? Existen este tipo de familias, este tipo de convivencia, y no tiene nada de malo, porque no estarías perjudicando en ningún aspecto lo que vendría siendo a las personas que tienen una familia o una relación heterosexual. La verdad sí, hay estudios científicos donde se habla que los niños copian a sus progenitores, como lo que yo acabo de decir antes en mi ponencia, donde los niños copian a sus progenitores. Entonces, si se crea en una familia gay, homosexual, por así decirlo, obviamente va a intentar copiar a sus representantes, por así decirlo. Y es lo más lógico. Es lo más lógico. ¿Y existe un problema con eso? En mi opinión, sí. Aparte de que va fuera de la naturaleza, aunque parezca muy cavernícola, esa opinión, aunque parezca muy cavernícola, sí, para mí sí. A ver, entonces, para continuar con tu compañero, escuchemos la opinión de Jaime. Ya, basándonos en los argumentos arcaicos que dan nuestros compañeros, entonces, si decimos que unos niños van a seguir los pasos de los progenitores, ¿cómo me puedes explicar tú de manera lógica que un niño gay que nace de un seno heterosexual no sigue los pasos de su familia heterosexual? Si un hijo gay tiene una madre muy religiosa, tiene un padre muy machista, no sigue los pasos de esos progenitores. Entonces, no vamos a decir que un niño absorbe lo que son sus padres, porque un niño puede nacer de un seno homoparental y bien puede seguir un paso si es un varón, con una chica, y si es una chica, con un varón. No nos vamos a basar simplemente en que nace de tal seno y va a seguir los pasos, porque si me metes el caso de que si el niño no puede crecer en una familia homoparental, entonces estamos recalcando pensamientos tan arcaicos que no tienen nada que ver, porque hay comprobaciones, si me hablas de estudios, hay estudios que recalcan que las familias heterosexuales son muy disfuncionales y no les prevén a los niños los elementos que necesitan para crecer en esta vida. Y existen familias homoparentales que sí tienen esos elementos para poder crecer sanos y felices. Entonces, Ya, no vamos... disculpe, se acabó el tiempo, entonces vamos a avanzar con otra pregunta. Sí, bueno, sí te gustó. Le damos la palabra a Joseph Castro. Ok. Hablando un poquito con respecto a la adopción para parejas del mismo sexo, esto se va a convertir, como ya lo dijo varios compañeros, se convierte en una posibilidad de que estas niñas, estos niños y ciertos adolescentes que se encuentren frente a procesos de adopción en casas de acogidas del Estado pueden tener esta oportunidad de contar con el hogar, como dicen mis compañeros y lo han recalcado a lo largo del debate, que le puedan proporcionar el amor, el calor de hogar que no simplemente puede ser proporcionado por una pareja natural. Entonces aquí viene mi pregunta, una incógnita hacia el grupo oponente. ¿Por qué abstenerse ante la posibilidad de brindarle un hogar a los niños que se encuentran en adopción por el simple hecho de que sus padres adoptivos sean homosexuales o que pertenezcan al grupo LGBTI, quienes incluso podrían garantizarles una mejor calidad de vida que una familia o pareja natural?
Bueno, ya que nadie habla en contra, me gustaría argumentar un poco más la pregunta de mi compañera Yosel, ya que hablamos de que la capacidad que tienen las parejas homosexuales para poder adoptar, y esto es bastante cierto, ya que en muchos de los casos, incluso estas parejas tienen una mayor estabilidad económica, tienen, incluso están desarrolladas psicológicamente de mejor manera para recibir a un hijo en sus hogares, al contrario de lo que pasa con muchas parejas heterosexuales, que incluso dejan en el mundo hijos no deseados, lo cual nos deja una gran repercusión de lo que sería el cómo se manejan las parejas heterosexuales en relación a los homosexuales. Bien, le voy a dar el paso a mi compañera Marifer. Ok, me gustaría continuar con parte del argumento, teniendo en cuenta lo que dijo mi compañero Johan. Primero que nada, su comentario fue lesbo excluyente, ya que plantea que el matrimonio no se puede dar al no existir una madre potencial. Sin embargo, las mujeres lesbianas no son infértiles, y la inseminación artificial es un proceso que incluso es empleado por parejas heterosexuales. Entonces, esto por si acaso se prende del argumento del compañero Lewis, donde habla de la naturalidad, porque entonces las personas infértiles no se pueden casar, porque no es natural que ellos no tengan hijos. Sin embargo, la reproducción no es el único fin por el cual se manejan las relaciones sexoafectivas, ya que en el reino animal, que es en lo que muchas veces se basan por cuestiones de naturalidad, todos los animales muestran conductas homosexuales, a diferencia de los erizos y aquellos animales que tienen otro tipo reproductivo. Y muchos de los animales incluso son hermafroditas, presentando así una bisexualidad marcada. Claro es el ejemplo de los caballitos de mar, que incluso cambian de sexo en el momento en el que su pareja muere. Listo, se acabó el tiempo. Si el equipo que está en contra no tiene algo para argumentar, continuamos con la última pregunta del equipo a favor. Bueno, una de las ponencias en contra menciona que si se permite la adopción homoparental, los niños se formarían con una idea equivocada de lo que es familia y que prácticamente les causarían un trauma por ser personas del mismo sexo. Pero el no permitir este tipo de adopción aduciendo la preferencia sexual de los padres es un argumento discriminatorio, el cual se va en contra de los tratados internacionales, de la materia de derechos y reforma constitucional que prohíbe estrictamente la discriminación por este motivo. No existe evidencia confiable de que la orientación sexual por sí afecta el funcionamiento psicológico. La creencia de que los menores dentro de la familia imitan a los padres no tiene fundamentos empíricos y no se ha encontrado mujeres lesbianas y heterosexuales que difieren notablemente de sus enfoques de crianza. Por lo tanto, no existe ninguna base científica para concluir que los homosexuales no son padres o madres aptos con base a la orientación sexual. El grupo en contra de mencionar se arriesga, dice que, mi pregunta es, ¿creen que el niño vivirá en mejores condiciones estando en una casa de acogida que en un hogar propio? ¿Y cuáles son sus fundamentos al mencionar que ser adoptado por un matrimonio homoparental tendrá este tipo de consecuencias si lo que ellos buscan es brindarles un hogar? Compañera Belén, continúe. Bien, hablando de lo que dice Francine, de un matrimonio igualitario, de su adopción y de los niños que pueden seguir o no el papel de los papás adoptivos, puedo decir que todo niño y niña tiene derecho a un padre y a una madre para su desarrollo integral como persona. Así, conceder la adopción a homosexuales sería como un poco dañino a los niños o para el menor, porque permitir el matrimonio homosexual va en contra de la integridad de la familia y supone que grave el daño a los niños y a toda la sociedad. Existe una gran complejidad. Legalizar este matrimonio significa también legalizar la entrega de niños y niñas a parejas del mismo sexo, que en algún momento pueden estar capacitadas para ser padres o madres. Los niños necesitan siempre una figura femenina y otra masculina para poder seguir sus pasos. Y entonces, para no alargarnos bastante, pasemos con las preguntas del equipo que está en contra. Entonces, quedan 5 minutos. Ajá, doctora, una pregunta y de ahí ya. Cualquiera de los tres que tiene, ya, Steven. Bueno,
citando lo último que mencionó el compañero Vinces, donde resalta que, bueno, esta situación que presenta contrariedad respecto a la declaración no es algo que afecte directamente al Ecuador, dado que hace cerca de 2 años, concretamente el 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional aprobó el derecho de matrimonio entre parejas del mismo sexo en Ecuador. Bueno, esto en cierta parte tiene razón, no afecta de manera directa al país, pero sí genera un conflicto entre personas que están en contra de la aprobación de esta ley. Y a esto sumándole lo que es la adopción homoparental. De manera directa tampoco afecta al país o a la pareja, pero sí pudiese hacerlo de manera indirecta al niño adoptado. No solo porque dicho niño tendría que pasar por un proceso de adaptación. ¿A qué me refiero con esto? No, pongamos el caso de un niño de 9 años. Sus padres no lo abandonaron porque no supieron ser responsables, no, sino que sus padres murieron en un accidente. Este niño pasó de tener una familia natural, entre comillas, a estar en un orfanato esperando una adopción. Y luego tiene que adaptarse a un nuevo estilo de vida con una familia homoparental. Es un proceso un poco difícil, ya que su niñez fue en una etapa y va a pasar su adolescencia o el resto de su vida en un nuevo estilo, ¿no? Entonces, no solo por eso, también sería también porque ser adoptado por una pareja homoparental sería también, en cierta parte, víctima del bullying, no solo en el colegio, sino en la sociedad en general. Porque, como todos sabemos, aunque seas adulto, si eres amigo de una persona homosexual o una pareja homosexual, vas a recibir burlas de cualquier tipo de persona que esté en contra de la comunidad LGBTI. Entonces, ¿creen ustedes que es correcto que un niño tenga que pasar primero por un proceso de adaptación a una nueva vida y segundo tenga que aguantar el bullying recibido por la sociedad en general? ¿O cómo creen que la pareja homosexual puede frenar este tipo de acoso hacia el niño adoptivo? Teniendo en cuenta que el niño adoptivo al recibir este tipo de acoso o bullying puede generar actitudes violentas hacia los padres adoptivos o hacia la sociedad en general, o incluso caer en lo que vendría siendo una depresión. Bueno, lo que estaría haciendo esta pareja homosexual, este matrimonio homosexual, es darle una nueva oportunidad a este niño de tener una familia. Y sí, hay un proceso de adaptación, de pasar de una familia a otra. Como dijiste, es un caso de que sus padres fallecieron, se da en todos los casos. Si todo niño en proceso de adopción va a tener que pasar por este transcurso, y si me hablas de lo que vendría siendo el bullying, hay que ver mucho más allá de que sea porque es adoptado por una pareja homosexual, sino ver cómo es la crianza de los niños que en sí tienen a unos padres heterosexuales, y cómo estos padres educan a sus hijos para que les cause conflicto a los niños que en sí son adoptados por alguien diferente. No tiene nada que ver, eso es más en la educación de unos padres heterosexuales y cómo han dado la tolerancia a sus hijos. Compañera Nami, se acabó el tiempo. Pues si podemos observar, hay más compañeros que quieren participar, pero ya el tiempo del debate se ha acabado. Entonces podemos concluir que existen varias opiniones, como podemos habernos notado, y estas son respetadas por cada uno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos, por cuestión de tiempo, rápidamente pasamos al tercer tema: despenalización del aborto en menores de 15 años cuya gestación es producto de una violación. Adelante el siguiente grupo, por favor.
Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Jürgen Blas Villegas y el día de hoy voy a hacer el papel de moderador en este pequeño debate con la temática de despenalización del aborto en violaciones de niñas de menores a 15 años. Bueno, como primer punto, debemos dar a conocer las reglas que se van a tomar en cuenta para poder llevar un debate respetuoso con todos los participantes a favor y en contra. Como primer punto, es importante mencionar que el debate no busca imponer una visión particular de la realidad, ni menos situar a alguien como poseedor de la verdad absoluta. Como punto 2, tomar en cuenta que el debate es de tipo didáctico, convirtiéndolo en una herramienta constructiva para el aprendizaje. Como punto 3, los participantes tendrán un tiempo predeterminado de 3 minutos para ponencias a favor y en contra y 2 minutos para preguntas a favor y en contra. Como cuarta regla, ningún participante puede realizar comentarios agresivos al grupo contrario para así llevar un debate respetuoso. Quinto paso, el tiempo por cada participante será tomado en cuenta en cada momento. En caso de que algún participante se exceda, se procederá a continuar con el siguiente participante interrumpiéndolo. Y como punto final, el tiempo total del debate es de aproximadamente 35 minutos. Como introducción al tema de la despenalización del aborto en violaciones de niñas de 15 años, tenemos lo siguiente. La cultura de la violación es una realidad en el Ecuador. En los últimos 3 años, aproximadamente 13.969 mujeres fueron violadas. 13 murieron como consecuencia de la violación, 449 fueron violadas por familiares del círculo social y 718 fueron víctimas menores a 10 años. Por otra parte, durante los 10 años consecutivos, 20.052 niñas menores de 15 años fueron atendidas en el sistema de salud para procedimientos de parto. Según los datos registrados por la Fiscalía General del Estado y el INEC del Ecuador, el 48% de aquellos casos de menores embarazadas fueron el resultado de una violencia sexual o violación. Es importante tomar en cuenta que la violación en el embarazo impacta tanto a niños como a adolescentes, pues su cuerpo no está preparado para este proceso fisiológico de la vida. Además, factores como la pobreza, desnutrición, infecciones y complicaciones son factores principales que preocupan a la salud integral. La salud mental es el más afectado por la pérdida de identidad abrupta de niñas a madres. Su salud social se caracteriza por el estigma de maternidad a la exclusión en el medio familiar. En pocas palabras, estas niñas perdieron la niñez y la adolescencia. Por otra parte, es importante también mencionar que la terminología del aborto para algunas personas suele ser errada, mientras que para otras tienen otro concepto muy distinto referente a esta terminología. Es importante definir que el aborto es una interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, es decir, inducida o espontánea. Datos importantes mencionan que en el Ecuador existe la segunda tasa más alta de América del Sur en adolescentes embarazadas y con 115 de cada 1000 abortos. En el 2021 se planteó el debate en la Asamblea Nacional del Ecuador relacionado a la despenalización del aborto por violación en niños y adolescentes, el cual hasta el momento no ha tenido ninguna resolución en específico. Como primer punto, vamos a dar a conocer las ponencias a favor y en contra de los participantes. Solicito por favor que el grupo que está a favor de este tema, en el caso de la compañera María Cristina Carrillo, por favor dé a conocer su ponencia a favor. Ya. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que el embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni el cuerpo ni la mente están preparados para ellos, entre la adolescencia inicial y en la final de la adolescencia. La OMS establece que la adolescencia final es a los 19 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados y no deseados. En esta edad, el embarazo puede ser producto de una violencia física, simbólica, psicológica y económica. Y el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y posparto se duplica si estas niñas que quedan embarazadas son menores a los 15 años. En Ecuador, al año, menores de 14 años están siendo madres, y esto es producto de violación. La evidencia empírica que se encuentra en diferentes artículos indica que otros factores asociados a la maternidad precoz
se encuentran como características del hogar del adolescente. Entre ellos está el ingreso económico de sus progenitores, sus niveles de educación y las condiciones de pobreza del hogar. Pero también hay otros factores contextuales relevantes, como el acceso a una educación sexual integral, a los métodos de planificación familiar y sobre todo a la garantía del ejercicio de sus derechos. Tener hijos muy jóvenes también significa que las mujeres y las niñas son más vulnerables a otros resultados negativos para la salud materna, por los partos frecuentes y los embarazos no planeados y los abortos inseguros. Además, los bebés que nacen de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer muertos, prematuros o con bajo peso, y corren mayor riesgo de morir en la infancia, debido a la corta edad de la madre. Este riesgo se va a agravar por la falta de acceso a la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva integral. Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y 19 años dan a luz cada año, y un 95% de estos nacimientos se producen en países en vías de desarrollo. Por otro lado, tenemos que las niñas de 10 y 14 años tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo, y las niñas de 15 a 19 años tienen el doble de probabilidades de morir a las que tienen más de 20. La tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior respecto a la otra. Bueno, y por lo mencionado... Por favor, la siguiente ponencia en contra de la temática, a cargo del compañero Miguel Macías. Bueno, buenos días con todos. Quiero comenzar diciendo que el comentario de la compañera María Cristina está totalmente errado, ya que ella está justificando una muerte, así de sencillo. Bueno, voy a contextualizar un poquito lo que es el aborto. El aborto es la interrupción de un embarazo antes de que el feto pueda llevar a cabo una vida extrauterina. La puntualización de lo que será el término va a determinar de las causas del aborto. La palabra aborto trae consigo una serie de imágenes y controversias. Ante este vocablo, una gran parte de las personas reacciona de manera emocional y frecuentemente de manera errada, al tomar en cuenta solo el punto de vista irracional de interrumpir el embarazo, privando de la vida a un ser. Desde el punto de vista médico, el aborto es la interrupción del embarazo, ya sea de manera espontánea o inducida. En medicina se utiliza mucho el término de aborto terapéutico, el cual justifica el tracto ya mencionado, ya que el aborto terapéutico, por así decirlo, es utilizado con el fin de confundir a las mujeres embarazadas, ya que terapia, como ya sabemos, significa curar. Pero en este caso trataríamos de decir que las mujeres embarazadas están enfermas. No, al contrario, este acto se justifica con el fin de matar un ser. También vale mencionar que actualmente varios estudios afirman que el embarazo, que el 54% de los casos de producirse lo que es el acto del coito, ya sea consensuado o no, no se busca un embarazo como tal. Pero si se da el caso de fecundación, el ser engendrado no debe cargar con la culpabilidad de los actos de sus progenitores. Por otra parte, existe lo que es el aborto conocido como aborto eugenésico. Este se basa en el falso postulado de que solo los niños lindos o los niños sanos son aquellos que tienen que nacer. Por otra parte, aquellos niños que no son sanos, por así decirlo, simplemente no deben de venir al mundo. Bueno, con este criterio se trataría de justificar entonces que también los niños, tanto minusválidos o que vengan con algún problema tanto físico no deberían de nacer. No, creo yo que esto también es un criterio, ¿no? O un pensamiento totalmente errado que utilizan actualmente lo que es las nuevas generaciones para justificar lo que es su promiscuidad. Por otra parte, el aborto no es una interrupción porque no se vuelve a reanudar. El aborto no es un derecho porque no existe el derecho a matar. El aborto no es seguro porque en la práctica muere una vida. El aborto no es legal porque es inconstitucional. El aborto no es libre porque alguien no eligió. El aborto no es salud porque el embarazo no es una enfermedad. El aborto ya no es... finalizó el tiempo, por favor. Continuamos con la siguiente ponencia a favor de la compañera Natalia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que mencionó el compañero Miguel, ya que es algo inconstitucional y que no se respetaría el derecho a la vida, ya que primero debemos de saber que la decisión no es contraria al derecho de protección de la vida desde la concepción, empezando porque en el Ecuador no existen derechos absolutos, todos por norma constitucional tienen la misma jerarquía.
Por lo tanto, se procura establecer un balance entre el derecho a la vida desde la concepción y entre los derechos constitucionales de las mujeres que han sufrido violación sexual. Bueno, siguiendo el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realizó una investigación sobre niñas y adolescentes de hasta 14 años que dieron a luz. Esto fue en el 2018 y los datos fueron que los nacidos vivos por edad de la madre fueron 1.743 partos de adolescentes de 14 años, 405 de 13 años, 89 de 12 años y 8 niñas de 11 años. En total fueron 2.247 niñas entre 14 y 10 años que dieron a luz en este año. Ahora, según nuestra legislación penal, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Niñez, toda niña menor de 14 años que da a luz es víctima de violación. No existe consentimiento a partir de esta edad, ya que el Estado considera que una niña de 14 años para abajo no tiene la suficiente madurez para consentir una relación sexual, por lo cual cualquier práctica sexual que realice esta menor va a ser considerada como un delito. Hay que recordar que lo que configura el delito no es la idea del agresor, sino la falta de consentimiento de la víctima. Esto en cuanto a las leyes de nuestro país. Ahora, en cuanto a las razones por las que considero que un aborto en niñas violadas menores de 15 años es un tema de salud pública, me baso en un estudio de Nueva York denominado Reuters Health, que sugiere que un aborto legal es mucho más seguro que dar a luz. Un equipo determinó que las mujeres son 14 veces más propensas a morir durante o después de un parto normal que debido a las complicaciones de un aborto. Los especialistas sostienen además que los resultados no son inesperados y tampoco contradicen ninguna ley, ya que estos sugieren que los abortos realizados en un ámbito legal no responderían a riesgo como lo es un parto. Ahora, un estudio publicado en la Revista Cubana de Medicina General Integral sugiere que el mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes menores de 15 años, precisamente. Las complicaciones del embarazo y del parto son una de las causas de muerte principales de estas adolescentes en la mayoría de países en desarrollo. Entre los riesgos tenemos el aborto espontáneo, la obstrucción del parto, hemorragia postparto, hipertensión y afecciones debilitantes durante toda la vida. Es decir, que el obligar a parir a una niña que primero ha sido violada y que después no está lista, su cuerpo ni su mente, es algo que podría dejarle secuelas para toda su vida. Ha finalizado el tiempo. Gracias. Por favor, la siguiente ponencia en contra, a cargo del compañero Yair Gil. Reforzando lo que dijo el compañero Miguel, el aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido en una violación. Al contrario, le va a agregar complicaciones físicas y psíquicas que ya el aborto tiene de por sí. Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inocente que no carga para nada con la brutal decisión de su padre genético. El aborto atenta contra la vida del ser humano más indefenso, que es el embrión. El niño por nacer depende del cuerpo de su madre para poder crecer y nacer, lo que no quiere decir que es parte del organismo materno. Tampoco después de nacer puede un niño vivir independientemente de la madre hasta la madurez. Y no por eso se le puede negar el derecho de vivir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación seguimos con las ponencias a favor, a cargo de la compañera Maoli Macías. Bueno, se debe tener claro que las niñas que quedan embarazadas a una edad temprana, porque en ese tema que estamos hablando, estas corren mayor riesgo de padecer la mortalidad y la morbilidad materna, ya que en el embarazo, durante los primeros años después de la pubertad, aumenta siempre el riesgo de un aborto espontáneo, de obstrucción del parto, hemorragia postparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda su vida, como la fisura obstétrica. Los datos extraídos por el Ministerio de Salud sobre los ingresos hospitalarios y registros de los nacidos vivos hablan de cifras realmente espeluznantes. Aproximadamente 3.000 niñas menores de 14 años dan a luz al año. Algunas hasta llegan a ser menores de 8 años. Lo que nos lleva a considerar que en caso de permitir un parto en una menor de 15 años, si ésta llegara a siquiera sobrevivir, podría acarrear secuelas en salud durante toda su vida. Por otro lado, tenemos los problemas psicológicos, puesto que científicamente puede comprobarse que se puede aprender a sobrellevar un trauma. Sin embargo, el interrumpir tu niñez por crear una vida, independientemente de lo traumático de la concepción que sea, llega a dejar secuelas para toda la vida, puesto que pone a una traba a una etapa fundamental de la vida, en la cual aquí la niña, en cuestión de apenas, está iniciando a conocer la vida social y su entorno.
ya que el ambiente en el que yo considero que se va a criar como tal y desarrollar el niño, probablemente nunca va a ser estable, dado que la víctima de violación en los mayores de casos va a lograr desarrollar de forma involuntaria conductas de autodefensa. Dependiendo obviamente de las situaciones y de la persona, esta puede llegar a ser violenta o no, y en muchos casos puede llevar inclusive al maltrato físico, tanto como psicológico del pequeño, debido a que está ligado de una forma directa al trauma. Y serían como tal dos personas las cuales se van a ver afectadas en un ambiente de inestabilidad y de daño psicológico frecuente, lo que nos puede resaltar los problemas como tal, que se van a extender, no solo afectar la vida de la madre, sino también la vida de un menor que se desea que vaya a ser concebida. Y para lograr finalizar mi argumento, el deber de penalizar el aborto en menores de 15 años que han sido violadas es querer sentenciar a una vida que es mucho más propensa a la miseria que al éxito. Una niña no puede criar a otro niño. Las niñas son niñas, no madres. Muchas gracias por su participación. Ahora, para finalizar con las ponencias, vamos a dar paso a la compañera Nicole Ramos con su ponencia en contra. Bien, quiero aclarar primero mi enfoque en base a la postura de estar en contra de la despenalización del aborto en violaciones de niñas de 15 años, es exactamente eso. Estoy a favor del aborto, pero las restricciones que la ley constituye es que solo se dé en violaciones, lo cual considero que la mujer como tal no tiene que tener una agresión física o sexual para que se le hagan validar sus derechos. En un aspecto jurídico, en el mundo desarrollado, el aborto es libre a la elección de la mujer. El que la mujer tenga que primero permitir que sea violada para que se le haga o se considere su elección al aborto en un tema debatible, incluso la Asamblea Nacional no ha tenido puntos a favor ni en contra contundentes en los cuales se legitimen los derechos de la mujer. La Constitución reconoce tanto el derecho de la libertad y de la elección de la mujer, pero también defiende muy de forma convencional la vida que desde la concepción, la cual en lo personal considero que la ley debería ser un poco más flexible y realista. Tampoco en menores de 15 años. ¿Por qué? Porque seamos conscientes, en el Ecuador no existe una educación sexual en el cual se ratifique y se informe a los adolescentes sobre su sexualidad, sobre la forma en que va a tener un riesgo, un embarazo y tanto un aborto. La educación sexual en el Ecuador se basa simplemente en informar que es un tema tabú, que los adolescentes no deben hacer ciertas circunstancias por los cuales llevan como consecuencias dichos actos de relaciones sexuales, los cuales van a traer embarazos no deseados e incluso violaciones. Mi enfoque en contra es que se legaliza el aborto en todas en libres circunstancias, no específicamente en violaciones, porque el derecho de la mujer, indiferentemente de que si tenga la elección de elegir o no, estando bien informada, que es obligación del Estado mantenerlas y cuidarlas y darle un acceso a la salud de manera inmediata y eficaz, es que simplemente no se permite, al menos no considero correcto, que una persona, indiferentemente si sea hombre o mujer, tenga que pasar por una violación para que se le hagan validar sus derechos. Eso sería todo en contra de mi postura de la ponencia. Quiero aclarar que no me puse a favor porque, rectifico, la violencia de la mujer no es excusa para permitirle un derecho que por autonomía corporal debería estar. Gracias. Perfecto, ya. Después de haber dado a conocer las ponencias a favor y en contra de los participantes, vamos a continuar con el espacio de preguntas por parte de los otros participantes. Preguntas a favor y en contra que se pueden realizar a los demás integrantes con el objetivo de despejar dudas y aclarar argumentos que se hayan hecho en ponencias anteriores. Vamos a dar paso a la compañera Kaela Plaza con su pregunta. Bien, yo tengo una pregunta para mi compañera Lorey, y es que desde hace mucho tiempo sobre la mujer se han depositado algunas responsabilidades a las cuales ellas ni siquiera están listas. Entonces aquí nace mi pregunta: ¿por qué las mujeres tienen la obligación moral de tener un hijo cuando ellas no lo desean? Respondiendo a tu pregunta, Kaela,
es importante priorizar que desde el momento que la mujer decide iniciar una vida sexual, debe de adquirir esa responsabilidad de utilizar métodos anticonceptivos para que en un futuro no tenga la obligación moral de traer al mundo a un hijo si no lo desea. Por otro lado, también es importante hacer un enfoque en datos estadísticos que muestren que el aborto, además de acabar con la vida de un ser indefenso, puede acabar con la vida de las mujeres que se lo realizan, por lo que sostengo mi postura a favor de la penalización del aborto. Perfecto. Gracias por tu argumento. Lorey, ¿tienes alguna pregunta para realizar a otro participante o...? Sí, mi pregunta es también a la compañera Kaela Plaza. Sabemos que las mujeres o niñas también pueden dar en adopción. Ahora mi pregunta es, ¿no es mejor opción que abortar? Ya, como se plantea en la pregunta, es importante mencionar que el aborto nunca es justificado y que se lo realiza bajo circunstancias de que la persona no está preparada todavía, ni física, puede ser que tampoco económicamente, por lo que mantengo mi postura de que estoy a favor del aborto, porque nadie merece traer al mundo a alguien que no desea. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra persona que desee comentar con respecto a la pregunta de la compañera Lorey? Si no, damos paso a otra pregunta que realice otro participante. Por favor, Nayeli, realiza tu pregunta o en este caso alguna acotación que vayas a realizar. Ya, ok. Una niña violada, por ejemplo, abortó de manera clandestina. Por lo general, ellas sufren problemas de salud que pueden llegar a ser graves o agudos. En algunos casos pueden ser mortales. Entonces, para cualquiera de los otros participantes, ¿ustedes consideran justo que una niña que ha pasado por estos problemas y que no desea tener al hijo debería pagar estas sanciones penales e incluso multas? Damos paso a la compañera Sofía. Bueno, yo respondo a tu pregunta, Nayeli. Yo creo que todos debemos entender que en el Ecuador no existe una edad penal. No existe una edad penal como tal. Lo que hay es como un tipo de responsabilidad que va a partir desde los 12 años. ¿A qué quiero referirme con eso? Que los niños y niñas que cometen un delito no serán remitidos como que a presentar prisión. Es decir, van a consecuencias más leves, como sería ayuda comunitaria, ya que a partir de jóvenes menores de 12 años, mayores de 14 años hasta los 16 igual no van a la cárcel por cometer algún delito, sino que realizan actividades de socioeducación de corrección. Listo, muchas gracias. Nayeli, ¿tienes algo que acotar? Tienes la mano levantada. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, para la compañera Nayeli. Ok, perfecto. Continúa. Nayeli, ¿qué opinas de la existencia de casos de menores que han tenido relaciones con su consentimiento, pero que por esto quedaron embarazadas y aún así quieren hacerlo pasar por una violación cuando en realidad fue una responsabilidad por parte de ella y de él? Ok. Como tú acabas de preguntarle, fue una irresponsabilidad. En este caso, uno de los factores que pueden ocasionar esto es la falta de educación sexual, tanto en la casa como en el colegio. Sin embargo, mantengo la postura que alguien menor de edad no está preparada para tener un hijo. Esto puede ocasionar alteraciones tanto en el bebé o hasta la mortalidad materna, aunque en este caso es especial, ya que no precisamente se trata de una violación. Igual recalco que el aborto debería ser legal
para cualquier mujer, ya que ella tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo. Y como dijo anteriormente Molly, las niñas son niñas y no son madres, no están preparadas para ser madres. Continuamos con la siguiente pregunta. Damos paso para Kelly. Bueno, se dice que Ecuador es el segundo país en América Latina en embarazos de adolescentes, donde en estos últimos 10 años, 128.995 chicas sufrieron violencia sexual y tuvieron un embarazo producto de esta violación. La mayoría de las violaciones se produjo por padres, hermanos y parientes. Refiriéndome a este pequeño concepto, hago la siguiente pregunta. ¿Por qué se cree importante que se lleve a cabo esta despenalización en el aborto en menores de 15 años? Para el que la desee responder. Damos paso para Carla. Ya, las mujeres embarazadas a causa de violencia sexual deberían tener derecho a decidir si siguen adelante con su embarazo o tienen acceso a un aborto seguro y legal. Es importante llevar a cabo esta despenalización cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando tenga alguna discapacidad mental. Listo. Carla, ¿tienes alguna pregunta para realizar a algún participante? Sí, a mi compañera Kelly Delgado. La siguiente pregunta es, la despenalización del aborto permite que el aborto sea seguro, permitiendo así que la joven que vaya a abortar no sufra daños físicos graves. Pero, ¿qué pasa con la salud mental de la persona que abortó? ¿Acaso no es importante? Respondiendo a tu pregunta, pienso que una de las ideas que durante mucho tiempo se han utilizado como argumento contra el aborto es que finalizar un embarazo provoca que las mujeres experimenten traumas emocionales y psicológicos. También se realizó un estudio en el cual se les dio seguimiento por 5 años a miles de mujeres que buscaron practicarse un aborto en Estados Unidos y descubrieron que las que se sometieron a este procedimiento no experimentaron depresión, ansiedad ni baja autoestima, con la vida que aquellas a quienes se les negó. Los estados seguirán aprobando las leyes que se restringan el acceso al aborto y en parte lo harán basados en los efectos sobre la salud mental, pero la evidencia de este estudio señala que eso no es cierto. Gracias. Perfecto. Entonces, damos paso a Miguel, ¿no? En este caso, ¿tienes alguna pregunta que realizar o alguna acotación? Bueno, sí, tengo una pregunta al respecto. Son muy válidos todos los argumentos que han dado mis compañeros, pero yo les quería dejar una pregunta para su reflexión. Es que se han puesto a pensar en el caso hipotético que aquellos niños o niñas que van a ser abortados podrían haber sido ustedes mismos, ya que como en muchos casos sabemos, muchas madres son madres a una temprana edad. Entonces, creo yo que es una pregunta que deberíamos de hacernos todos antes de tomar una decisión o antes de creer si algo es negativo o positivo para una persona. Esa era mi aportación. ¿Algún participante tiene algún comentario para realizar de acuerdo a esta ponencia del compañero Miguel? En caso de no haberlo, vamos a seguir con la conclusión del debate y para ello vamos a finalizar diciendo lo siguiente. Datos exactamente, para concluir es importante mencionar lo siguiente. Existen datos duros con respecto a aquellas niñas aquellas adolescentes menores de 15 años que han sido abusadas por padres, familiares, profesores, etc. En Ecuador, tiene, como mencioné anteriormente, la segunda tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur después de Venezuela, con aproximadamente 77.3 de cada 1000 partos. Además, se menciona y se ha dicho en los últimos tiempos que desde el 2014 hasta desde 2004 hasta el 2014,
aproximadamente 431.614 mujeres han abortado en la clandestinidad, con un 85% mediante un procedimiento de autoinducción. De igual manera, se menciona que el abuso sexual, aproximadamente 2 de cada 10 adolescentes embarazadas han sido víctimas de abuso sexual, y entre estas edades se encuentran niñas y adolescentes de 16 a 25 años. Sin embargo, también existen estadísticas de muerte, más de 45 de cada 1000 mujeres mueren cada año a causa de un aborto, a pesar de no considerar la violación. Es importante mencionar, gracias a las ponencias que se han dado hoy en el debate, a favor y en contra de la despenalización del aborto en violaciones, que debemos tomar en cuenta varias posturas, y eso es lo que está realizando en este momento el Ecuador. En marzo del 2021 se dio a conocer a la Asamblea este pequeño tema a debatir, y se está por decidir cuál será la opción más beneficiosa para aquellas niñas, pues algunos consideran que deben ser penalizados aquellos agresores o violadores que han cometido este error en niñas adolescentes, mientras que otros consideran que el aborto debe ser realizado para cualquier tipo de acto. Para concluir, no sé si Maoli tiene alguna acotación que realizar. Sí, es que no había escuchado la pregunta de Miguel, pero bueno, así como desde mi punto de vista no podemos hablar desde una hipótesis porque ya estamos aquí. Es así como que decir hipotéticamente que la niña se hubiera protegido, porque estamos hablando en casos de violaciones, no estamos hablando, tú quisieras, o sea, el problema es el daño, o sea, cómo va a ser la familia disfuncional en un proceso. Estamos hablando de un proceso el cual tiene un trauma directo, el enfoque porque obviamente una niña no tiene como que la madurez exacta para sobrellevar ni siquiera ese mecanismo. Y acá me estás hablando como tal de que la niña lo tenga, ya conceba el niño y pueda vivir maravillosamente una vida estable. ¿Cómo tú planteas de que eso pueda funcionar? Bueno, Molly, respondiendo a tu pregunta, sí creo que sí podría vivir una vida estable, ya que el problema no es el niño. El problema no fue, por así decirlo, engendrar al bebé. El problema fue la violación. Entonces el niño no debe cargar con la culpa del acto de aquella persona que violó, en este caso, a esta niña menor de 15 años. No, el problema no es el niño. El problema fue el acto. Entonces el niño no debe cargar con esa culpa. Pero estamos hablando de que obviamente el ambiente en el que se va a desarrollar, se va a criar el niño, es probable que nunca va a ser estable, nunca va a ser estable, dado a que lo que yo mencionaba antes, lo vuelvo a citar, la víctima de violación, como tal, en la mayoría de los casos va a desarrollar de una forma involuntaria, conductas de autodefensa, donde va a estar afectado directamente el niño. Bueno, señores, yo creo que ya su compañero Jürgen ya dio las conclusiones. Este tema es muy polémico, este tema pues tiene muchas aristas y precisamente pues yo les invito a que ustedes sigan los acontecimientos que ahora se están desarrollando en la Asamblea. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y les digo claramente, yo estoy a favor del aborto, pero no estoy de acuerdo que el aborto se realice hasta las 28 semanas de gestación, porque no me parece adecuado. En todas las legislaturas de los países que tienen aprobado la ley del aborto, prácticamente es en el primer trimestre del embarazo, hasta las 14 semanas, y ahí habría que debatir qué es la vida y qué es el ser humano. Entonces, eso ustedes no lo han tocado, es otro tema que habría que debatir en otro momento y que ustedes, les invito a que ustedes lo reflexionen y lo debatan. Y bueno, ante todo, pues les invito a que sigan esta actualidad que hay en el Ecuador y veamos cómo termina y en qué ley termina la Asamblea. Muchísimas gracias.
Y bueno, el día de mañana, como les he dicho, pues ya terminaríamos con el siguiente tema, que sería buenas prácticas en los servicios de salud. Ya nos hemos rebasado 5 minutos de la hora de clase, entonces dejamos ahí la discusión. Gracias a todos, pasen bien.